Y en esta ocasión pues vamos a estar reflexionando acerca de la crucifixión de nuestro Señor y lo que eso significa para nosotros. Entonces voy a leer un pasaje de Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 23, y voy a leer desde los versículos 32 hasta el 49. Entonces, si tenés por ahí vuestras Biblias, vamos a ver Lucas capítulo 23. Y dice así: y llevaban también a otros dos que eran malhechores para ser muertos con él. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, o Gólgota, crucificaron ahí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echaron suerte repartiéndose entre sí sus vestidos. Y el pueblo estaba allí mirando, y aún los gobernantes se mofaban de él, diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos, diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndole dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros, a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero éste nada malo ha hecho. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces se le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, al eclipsarse el sol. El velo del templo se rasgó en dos, y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había sucedido, glorificaba a Dios, diciendo: ciertamente este hombre era justo. Y cuando todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían acompañado desde Galilea estaban a cierta distancia viendo estas cosas. Esta es la palabra de Dios que tenemos nosotros por su gracia. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por la gran oportunidad que nos das de estar reunidos ante ti, tú que eres nuestro gran anfitrión y nosotros tus huéspedes que nos amas tan grandemente. Y recordando este maravilloso rescate que tú has hecho por nosotros. Gracias porque hemos podido durante este mes estar siguiendo tus pasos, desde la salvación a Zaqueo, cómo llegas de una manera triunfal a Jerusalén, celebras la Pascua con tus amigos. Pero Jesús, tú vas en una misión hacia una cruz. Te pedimos que nos abras nuestros ojos y nuestro entendimiento para entender qué significa esto para nosotros y la gran victoria que podemos encontrar en ese árbol que para muchos es un árbol de muerte, pero para nosotros es un árbol de vida y vida en abundancia. Señor, ayúdanos en este tiempo y gracias también por tu amor hacia nosotros. Amén. Os voy a contar otra historia que está muy conectada con esta, porque es una pieza esencial de toda esta narrativa. Hace mucho tiempo, en el inicio de los tiempos, Dios hizo los cielos y la tierra. Y Dios llena los cielos con huestes celestiales y la tierra con diferentes clases de plantas y árboles. También pobla la tierra con diferentes animales y criaturas maravillosas. También hizo aves para que volaran por los cielos y toda clase de peces para que estuvieran en el mar. Y después de cada cosa que Dios creaba, como un pintor, como un gran artista, se hacía hacia atrás para contemplar su obra, su cuadro, y veía que todo era muy, muy bueno, tal como Él lo quería. Pero aún no había terminado su obra, faltaba todavía algo. Entonces Dios creó a los humanos, hombre y mujer los creó, sus hijos preciosos a quienes dio su imagen y les dio aliento de vida.
Y cuando Dios los veía, los amaba tanto que exclamó: ahora sí, con ellos todo es muy bueno. Después los colocó en un jardín hermoso donde nada les faltaba, una especie de templo donde los humanos y Dios vivían en una relación tan plena entre ellos. Vivían en un estado de paz, lo que conocemos como el Shalom. Asimismo, Dios dispuso para sus hijos toda clase de árboles frutales para su disfrute. Y ríos emanaban de este monte Edén y regaban el jardín de los deleites. Había también diferentes tipos de piedras preciosas, pero algo interesante es que en medio del jardín estaba un árbol diferente a todos los demás, el árbol de la vida. Dios les dejó al hombre y a la mujer un cargo excelente de cuidar lo creado, de cultivar el jardín, de multiplicarse, de florecer. Además, ellos iban a representarlo a él ante toda la creación. Pero en un abrir y cerrar de ojos todo cambió. Adán y Eva tomaron un fruto de un árbol que no debían tomar, el del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos lo vieron bueno, fueron seducidos por un ser rebelde que les dijo que Dios realmente no los amaba, que incluso ellos podían llegar a ser Dios. Entonces ellos comieron ese fruto y desobedecieron a su padre. No llegaron a ser Dios. Irónicamente, ellos vieron el fruto bueno, pero al comerlo sus ojos se abrieron y vieron su desnudez y su fragilidad y fueron avergonzados. Las consecuencias de su desobediencia y su falta de confianza a su padre resultó en una expulsión de ambos de este jardín hermoso. Y para que no tuvieran acceso al árbol de vida y comieran de su fruto y vivieran en un estado de condición caída eternamente, Dios envió seres celestiales, unos querubines, para custodiar el acceso al árbol de vida y también una espada de fuego que se movía en todas direcciones. Así que tratar de entrar al jardín y al árbol de vida significaría la muerte. Y los hijos dejaron entonces el jardín, vivieron en exilio y empezar. Esa paz, ese shalom quedó atrás y ya no florecieron ni vivieron en paz, sino que comenzaron a dañarse entre ellos, a vandalizar la creación. Y la visión que tenían ellos de Dios de pronto lo pusieron en cosas. Y asimismo buscaban falsos árboles de vida. Así que estaban perdidos y desorientados. La pregunta en la narrativa es: ¿alguna vez podrían volver al jardín y al estado del shalom perdido? ¿Dios buscaría a sus hijos o los abandonaría a su suerte? ¿Habría un reencuentro entre los hijos y su padre? Y vamos viendo que las edades pasan, imperios y reinos se crean buscando su propio estado de paz, de florecimiento, pero solamente hay esclavitud, desolación, abusos, corrupción. Profetas se levantaron para hablar de un nuevo hombre que nos llevaría de nuevo al jardín, donde pudiéramos encontrarnos con el Padre y vivir juntos en el Edén y poder comer del árbol de vida para siempre. Y ese nuevo humano, el Hijo del Hombre, finalmente llegó. Hemos estado viendo en esta serie este maravilloso rescate de Jesús, su plan tan grandioso, este Hijo de Hombre, que era el título que le gustaba usar a Jesús para referirse a sí mismo. El Hijo del Hombre, de quien nos dicen los evangelios que vino para buscar y salvar a quienes nos hemos perdido. Y comenzamos la serie con la historia de salvación de Zaqueo, ese estafador e impostor que conocemos, que fue encontrado por Jesús. Estaba él arriba de una higuera. Y Jesús lo llama por su nombre: ven, Zaqueo, baja, tengo que ir a tu casa. Y Zaqueo baja del árbol y Zaqueo sorprendentemente fue transformado. Es interesante que Zaqueo es salvado gracias a un árbol. Luego Jesús continúa su viaje hacia Jerusalén para cumplir su misión de salvación y lo vemos en la entrada triunfal. La gente recibe al Mesías, al ungido, con alabanzas y cánticos reales. Comienzan a batir ramas de palmeras, que por cierto hoy celebramos el Domingo de Ramos. Y comienzan a batir las ramas, cumpliendo la profecía de Isaías 52 que decía: en paz seréis conducidos y todos los árboles del campo batirán palmas. Pero la entrada de Jesús era todavía inexplicable. El rey no entraba ni en un corcel, sino en un burrito.
Y el aire no era ni victorioso, sino que nos dice Lucas que Jesús lloraba y lloraba en lamento por la condición de sus hijos que estaban perdidos. Días después de esta entrada, Jesús celebra la Pascua con sus amigos, esa celebración que recordaba el rescate del pueblo, de todo el pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto, cuando Dios se aparece a Moisés en un árbol que ardía y no se consumía. Y Dios entonces envía a Moisés para liberar a su pueblo a través de grandes señales y maravillas que vemos en Éxodo. Y ahora tenemos esta historia que nos cuenta Lucas, que no la leímos por completo, pero esta escena ya en sí es tan real, es tan cruda, es tan profunda. A lo mejor algunos de nosotros tal vez hemos perdido ya la sensibilidad de esta historia con el pasar del tiempo, o tal vez hemos perdido nuestra capacidad de asombro ante la cruz. Este evento de la crucifixión es entonces la pieza necesaria de esta historia que conocemos en Génesis. Es la pieza necesaria en la narrativa de que el Hijo del Hombre viene para comenzar a abrirnos a ti y a mí el acceso al jardín, para llevarnos al árbol de vida. Pero esto le costaría su vida, porque se enfrentaría a los querubines y se enfrentaría a esa espada de fuego en el Edén, que le traspasaría finalmente. De hecho, unas horas antes de su crucifixión, después de que Jesús celebra la Pascua con sus amigos y sus discípulos, Jesús se va a un jardín, al jardín de Getsemaní. Si tú buscabas a Jesús y no lo encontrabas, seguramente podías ir al jardín de Getsemaní y lo ibas a encontrar ahí porque era su lugar favorito para orar con su Padre. En la oración con Dios, ese para Jesús era el umbral al Edén, un portal al verdadero jardín. Pero en esta ocasión su oración fue totalmente diferente. Fue una llena de agonía y de lamento grande. Jesús oraba al Padre: si es tu voluntad, aparta de mí esta copa de ira, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Lucas nos comenta que esta situación le causaba una aflicción tan grande a Jesús que su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Entonces Jesús entra al jardín, pero para ser molido y ser machacado por nuestra causa. De hecho, Getsemaní significa prensa de aceite. Ya no había vuelta atrás. Su amor por nosotros lo llevó a continuar su misión, sabiendo lo que ello le costaría. Y en este jardín Jesús fue apresado para ser acusado y condenado de una manera totalmente corrupta e injusta. Pero, ¿qué había pasado entonces con este rey esperado? Como unos días atrás las multitudes gritaban en alegría: bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Pero después, enfurecidos y salvajes, clamaban a una voz: crucifícale, crucifícale. ¿Qué era lo que estaba pasando? Bueno, las huestes espirituales y terrenales están interviniendo en todo esto. Las emociones eran violentas e intensas y podemos nosotros imaginar todo este escenario tan denso y efusivo. Y Jesús se enfrentó entonces a los querubines en el jardín. En las crónicas de Narnia, del escritor y filósofo irlandés C.S. Lewis, hay una descripción de la muerte del león Aslan. Aslan es quien crea todo este mundo este mundo fantástico de Narnia. Y Aslan es apresado entonces por la bruja blanca. Y en un momento de euforia y frenesí, la bruja y seres demoníacos y bestias están todos alegres por poder dar fin al león. Y Aslan está en una mesa de piedra, listo para ser ejecutado. Con esta historia, Lewis está narrando una analogía interesante a la captura y a la ejecución de Jesús, porque también encontramos un gran desenfreno y un gran frenesí. Encontramos que quienes eran enemigos entre sí, los fariseos y los saduceos y los herodianos, eran enemigos entre sí, pero ahora estaban todos unidos, confabulados para ver la manera de matar a Jesús. Y luego tenemos al procurador romano, a Poncio Pilato, que no sabe qué hacer con Jesús.
mientras su esposa le envía mensajes de que no se meta en ese embrollo, porque está teniendo pesadillas. Y luego la multitud está en un estado de euforia. Y los discípulos están asustados y perplejos y huyen dejando a su maestro y a su amigo solo, totalmente solo. Todos estos elementos son intensos. Y sabemos que finalmente Jesús fue condenado como un rebelde y por insurrección. Y la pena por esta ofensa, de acuerdo al sistema romano, era la crucifixión. Y además por su condena Jesús recibe un titulus. Esto es una inscripción de madera que tiene el nombre del acusado y su crimen. Y la inscripción de Jesús decía en 3 idiomas, como dicen otros evangelios, en arameo, en griego y en latín: este es Jesús, el Rey de los judíos. Así que de una manera estremecedora y violenta, Jesús fue condenado a un árbol de muerte, a la cruz. ¿Y qué era la cruz? Bueno, el método de ejecución y exhibición pública para humillar y advertir e intimidar a los enemigos y traidores del Imperio Romano. Sin embargo, en una ironía grandiosa, ese árbol de muerte, esa cruz, se convertiría en un árbol de vida, ardiendo para alumbrar a las naciones y declarar en un canto audible que el árbol estaría de nuevo a la mano para la salvación de nosotros. Que el árbol sería para abundancia y sería para sanidad. Un árbol de vida que transforma y que hace todas las cosas nuevas. Un árbol disponible para llevarnos de nuevo al jardín y que podamos experimentar un amor como jamás lo hemos experimentado. Pero también la paz con nuestro Padre para siempre. Hay un himno muy conocido en los Estados Unidos y se han hecho traducciones al español. Se llama ¿Viste tú cuando en la cruz murió? Y este himno captura los elementos de la cruz que nos sobrecogen cuando la contemplamos y tiene una letra muy sencilla. No sé si conocéis este himno. De hecho, era un cántico espiritual de los esclavos africanos en los Estados Unidos. John Wesley Work era un estudioso del folclore afroamericano del siglo pasado, y él recopiló muchos de los cantos de sus antepasados, quienes cruelmente fueron vendidos y maltratados por los esclavistas del sur en los Estados Unidos. Todas estas canciones, todos estos cánticos espirituales abrazaban la esperanza de Jesús en medio del dolor y el quebranto que ellos experimentaron. Ellos veían las promesas del Evangelio con un gran anhelo y la verdadera libertad que el Evangelio nos ofrece. Esas canciones los transportaban al Edén, al jardín, donde todo era bueno, donde había libertad y paz. Los llevaban al Shalom. Y uno de los cánticos de los esclavos llamó mucho la atención a Work. Él le puso música y sin saber que con los años se convertiría en un himno famoso que nos recuerda la profundidad y la verdad de la cruz. En una letra muy sencilla que comienza así. Dice, ¿viste tú cuando en la cruz murió? Hay veces que al pensarlo tiemblo. ¿Viste tú cuando en la cruz murió? Así el árbol de muerte, ese árbol de espanto, de desesperanza, de sueños rotos, se convirtió de pronto en un árbol de vida abundante y que era luz a todas las naciones. Jesús es el árbol de vida. Jesús es el árbol verde de plenitud y de abundancia para nosotros. El lenguaje del árbol en el Antiguo Testamento es como un hipervínculo en la Biblia que si tú le das clic, nos lleva al ideal de Dios para la humanidad. Este árbol es la encarnación del Salmo 1, que dice, feliz es el hombre que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. No podemos leer este salmo sin pensar en Jesús.
Asimismo, Jesús es la promesa del Mesías esperado, del descendiente del rey David, de quien los profetas se referían como el tronco de Isaí. Y dice esta profecía de Isaías: y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos, y será gloriosa su morada. De una manera tan profunda y tan enigmática, este árbol de vida, el tronco de Isaí, iría hasta el final a plantarse en el Calvario para hacer señal a todos los pueblos y a todas las naciones, para hacer señal de vida para quienes se refugien bajo sus ramas y ser también de sombra para nosotros. Un árbol de vida para quienes coman de su fruto puedan obtener la paz, el shalom. Pero también será señal de juicio y muerte para quienes lo rechacen y lo ignoren. Así que mientras Jesús era humillado y escupido y blasfemado, mientras sus brazos y piernas eran clavados, todos le gritaban: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Pero irónicamente Jesús les estaba salvando a ellos al no salvarse a sí mismo, al no bajar de esa cruz. Y todavía les bendecía, pidiendo al Padre que los perdonara, porque no sabían lo que estaban haciendo. Estaban matando al autor de la vida. Así que Jesús ya había enfrentado a los querubines, pero ahora estaba por enfrentar a la espada de fuego. Dos criminales que posiblemente eran cómplices de Barrabás. Y en un paréntesis es muy interesante que en el Evangelio de Mateo, en el original, cuando nos habla acerca de Barrabás, aparece su nombre, era Jesús Barrabás. Así que Jesús Barrabás, y Barrabás significa el Hijo del Padre. El verdadero Jesús, el verdadero Hijo del Padre, iba a tomar su lugar. Y estos criminales que tal vez eran cómplices de este Barrabás fueron también crucificados juntamente con Jesús, uno a su derecha y otro a la izquierda. Y Lucas nos dice que uno de ellos le está insultando. Y estos criminales eran judíos y posiblemente eran guerrilleros en contra del sistema romano. Eran parte de un grupo que conocemos como los celotes. Y ellos luchaban por instaurar a través de armas y la sangre la gloria pasada de Israel. Así que como todo judío, ellos conocían las promesas del Mesías. Pero sin embargo, la visión mesiánica de ellos era diferente. Para ellos el Mesías era el victorioso que iba a luchar también con ellos para quitar la opresión romana. Y la lucha de estos revolucionarios era muy sangrienta. Por eso cuando eran apresados eran crucificados. Pero ellos estaban buscando sus árboles falsos de vida. Estaban buscando el Edén por su propia fuerza. Ellos no entendían cómo es que Jesús pudiera ser el Mesías, porque Jesús enseñaba acerca de poner la otra mejilla, de darle a tu enemigo tu túnica, de amar a quienes te ofenden y te persiguen. Jesús hablaba de perdonar a tus enemigos. Así que este criminal, cuando escucha a Jesús perdonar a quienes lo estaban insultando y golpeando y matando, él le insulta. Si tú eres el Mesías, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Pero el otro criminal, quien tal vez vivió el proceso de Jesús, quien vio cómo este inocente tomó el lugar de su líder, quien también escuchó palabras de bendición y no de maldición, quien tal vez había oído acerca de Jesús y su mensaje de un reino diferente, finalmente en la cruz comprendió que Jesús era el verdadero Mesías, el verdadero Rey, quien está comenzando el verdadero reino. Y él le dijo a Jesús: Jesús, recuérdame cuando vuelvas en tu reino. Así que este criminal en un árbol de muerte se rinde ante el Rey verdadero y maravillosamente obtiene perdón y un acceso al Edén. Jesús le responde: en verdad, hoy mismo estarás conmigo en el jardín, en el Edén.
La palabra que tenemos en nuestras Biblias dice paraíso, la cual es una palabra de origen persa, paradisos, que significa jardín de deleite. ¡Qué increíble! Que las puertas del Edén se abren entonces de par en par, y Jesús entonces toma la mano de este hombre en su lecho de muerte, y del árbol seco y sin vida lo conduce tiernamente al jardín eterno. Usando una línea de George Herbert, que era un sacerdote anglicano del siglo XVII, él decía: si la muerte era antes un cruel verdugo, gracias al Evangelio tenemos ahora un dulce jardinero que nos guía más allá de las estrellas y los lugares remotos. Qué hermoso, ¿no? Que el Evangelio nos da a Jesús, que nos lleva al Edén. Y después de todo esto, nos dice Lucas que densas nubes cubren entonces los cielos. Y Mateo en su Evangelio también agrega que hubo un terremoto, hubo un temblor, y que el velo del templo se rasga en dos. Este velo era una pesada cortina, mucho más pesada que las que tenemos aquí. Tal vez era de un grosor de 10 centímetros. Y en esta cortina había bordados de querubines, custodiando la entrada al espacio sagrado. Ese lugar al cual solamente entraba una vez al año el sumo sacerdote para ofrecer a Dios los sacrificios por los pecados de todo el pueblo de Israel. Pero ahora este acceso era totalmente libre, totalmente libre. Y Jesús entonces en su último aliento de vida clama el Salmo 31. Dice: Padre de fidelidad, en tus manos entrego mi espíritu. Y después de esto murió. El centurión romano, que está ahí a los pies de la cruz, contemplando todo esto y escuchando las palabras de Jesús, sintiendo también el temblor, él tiembla y declara: en verdad, Él es el Hijo de Dios. Él era justo. Volvemos a recordar este cántico espiritual. ¿Viste tú cuando en la cruz murió? Hay veces que al pensarlo tiemblo. ¿Viste tú cuando en la cruz murió? Amigos, el árbol de vida está accesible para ti y para mí. Ahora podemos tomar del fruto de la salvación de Jesús. Podemos comer y disfrutar de su paz y disfrutar de su compañía y la transformación que Él va haciendo en nuestras vidas. Y esto es solamente por fe. Es solamente por fe, al creer en Él. Así como este criminal que había puesto su esperanza antes en árboles falsos de vida, finalmente rindió su ser en Jesús, el verdadero Rey, Dios hecho hombre, quien tiernamente nos rescata y quien nos regresa a casa. ¿Qué más podemos hacer? Simplemente rendir nuestro ser a Jesús, quien nos conduce al jardín a través de las estrellas y los lugares más remotos. Y esto es tan increíble y es tan profundo y sublime. Jesús nos abre el Edén. La espada de fuego ya no nos lastima, ni los terribles querubines nos harán daño, porque nuestro amigo y maestro ha cruzado todo esto por nosotros, por amor a nosotros. J.R.R. Tolkien decía algo interesante acerca de su visión del cielo, del Edén. Él decía: hay un lugar llamado cielo, donde el bien inacabado aquí se completa, y donde las historias no escritas y las esperanzas no cumplidas continúan. Aún podemos reír juntos. Esta es nuestra idea del Edén, donde todo se completará, donde está ese shalom anhelado. Es maravilloso que estamos con un pie en el jardín y con otro pie aquí todavía en la tierra. Esto es maravilloso y misterioso a la vez. Es la idea del reino de que estamos en él ahora, pero todavía no. Y esto es muy interesante. Pero mientras estamos aquí en la tierra, seguimos avanzando y siendo agentes de transformación que apunta a los demás, a nuestros amigos y colegas, a nuestros vecinos y familiares, hacia el árbol de vida eterna.
Y oramos para que ellos también puedan experimentar este gozo sin igual que hemos estado experimentando tú y yo, y que podamos reír juntos para siempre. Oremos. Muchas gracias, Jesús, porque no bajaste de la cruz, sino que completaste tu obra, que todavía sigue siendo un misterio para nosotros, Señor. Cómo entregaste toda tu vida por nosotros, quienes debimos haber estado ahí. Pero gracias por este gran plan de rescate, gracias porque tú nos llevas a casa nuevamente y podemos gozarnos en tu gran banquete de gozo para siempre y reír juntos contigo, y que todas nuestras lágrimas van a ser limpiadas de nuestros rostros. Gracias, Jesús, por lo que has hecho, y por eso celebramos este tiempo y cada domingo, todos tus hijos y tus hijas juntos, Señor. Padre, ayúdanos a poder ser agentes de tu paz y que podamos apuntar a los demás hacia la cruz, y que ellos puedan ver ese árbol de vida ardiendo, que es luz para nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en tu nombre. Amén.